Hola, mi nombre es Ricardo Buendía Iglesias, profesor del área de gestión de personas y equipos de la Universidad de Alcalá y del programa de iniciativa emprendedora de universidades de la Escuela de Organización Industrial. Con este vídeo trataremos de explicar los puntos más importantes a tener en cuenta a la hora de preparar nuestro currículum vitae, que como bien sabéis es nuestra herramienta de presentación para la búsqueda de trabajo. El objetivo del currículum vitae no es otro que conseguir una entrevista de trabajo donde podrás explicar en detalle tus estudios, tu experiencia y tus competencias adaptadas al puesto, evidentemente, al que aspiras. A continuación, vamos a explicar los pasos a seguir para elaborar correctamente un currículum. Antes de meternos de lleno en cómo desarrollar el documento, es muy importante reflexionar a quién va dirigido. Una vez tenemos identificada la organización y el puesto al que queremos acceder, debemos preparar un currículum sabiendo cómo debemos redactarlo, cómo debemos presentarlo, qué información debe contener y cómo se debe de enviar. Vamos a ver cada uno de estos apartados por separado. ¿A quién va dirigido? Esta es una reflexión importante, porque es una reflexión que tenemos que hacernos antes de preparar nuestro currículum. Como bien sabemos, las empresas reciben muchos currículum que tienen que revisar y clasificar para tomar una decisión. Este proceso debe hacerse de manera ágil, por lo que es recomendable destacar los aspectos más llamativos y sobre todo no cometer errores que provoquen ser descartados en el momento de lectura del mismo. En ocasiones se peca de querer explicar todo sobre nosotros, con el máximo detalle, pero no le estamos dando el enfoque adecuado para el puesto al que aspiramos. Una vez que conocemos la empresa y puesto al que nos presentamos, o presentamos nuestra candidatura, tenemos que conocer cómo se debe redactar. Estas son las características básicas que debe cumplir nuestro currículum. En primer lugar, debe ser algo formal, es decir, el tono con el que se redacta debe ser correcto y preciso, evitando ambigüedades y connotaciones negativas. Personal, es decir, escrito en primera persona del singular. Comprensible, debemos evitar siglas o palabras o tecnicismos que puedan no ser conocidas por el lector. También es importante no utilizar palabras como etcétera o puntos suspensivos que dejan al lector con dudas sobre lo que queremos explicar. Pensar que el lector puede no ser experto en la materia que estás describiendo y por lo tanto debemos ponérselo muy fácil. A veces tenemos tan asociados los tecnicismos que los empleamos pensando que todo el mundo los entiende. Esto es un error común que debe evitarse. Breve. ¿Y cómo medimos la longitud de un currículum? Es difícil abreviar porque, como ya hemos comentado, queremos explicar todo sobre nosotros, que no se olvide nada, pero es un trabajo importante que tenemos que hacer, ya que las empresas reciben un volumen importante de currículums y no tienen el tiempo de leerse gran cantidad de información. Por lo tanto, yo recomendaría no redactar o no remitir un currículum de más de 2 páginas. Tened en cuenta lo que ya hemos mencionado antes, que el currículum es un método para conseguir una entrevista y será allí donde podremos dar más detalles de los expuestos en el mismo. Veraz, esto es muy importante, no hay que mentir en lo que ponemos porque tarde o temprano el entrevistador se dará cuenta de ello. Quizás consigas pasar un filtro, pero en algún momento no sabrás defenderlo y el resultado no será el esperado. Para no arriesgar, en el currículum hay que hablar de todo aquello que luego podamos defender o demostrar en una entrevista personal. Y por supuesto, no debemos cometer faltas de ortografía. La imagen que damos, si la cometemos, puede ser muy mala y esto puede ser decisivo para descartar nuestra candidatura. En este punto ya sabemos a quién nos dirigimos, los aspectos clave para redactar nuestro currículum y ahora vamos a ver cómo debemos de presentarlo. La estructura del documento. Es importante que sea un documento uniforme, de fácil lectura y con la información estructurada de forma lógica, es decir, cada tema en un bloque, no mezclarlos. Aspecto del documento. Mantener un tipo de letra similar en todo el documento, un tamaño de letra adecuado. Se recomienda en este caso un tamaño de letra de 12. Si fuera necesario reducirlo para maquetar el documento, pero no reducirlo por debajo de 10. Y no emplear colores muy llamativos que dificulten su lectura. Es importante que el documento quede airoso, es decir, que no se utiliza cada milímetro de hoja por querer que se ocupe 1 o 2 páginas. Si la información resumida ocupa más de lo previsto, es preferible aglutinarlo en menos espacio. Ahora vamos a ver qué información debe contener nuestro currículum. El orden más común es el que detallaré a continuación. En primer lugar, los datos personales. Nombre y apellidos, dirección, teléfono, email. En segundo lugar, la información académica. Aquí diferenciaré entre si la persona tiene experiencia o no tiene experiencia. En el caso de que la persona
acumule una experiencia de al menos 3-4 años, es preferible reflejar primero la experiencia profesional y luego la académica. Pero si estamos sin experiencia previa profesional adecuada o adaptada a ese puesto de trabajo al cual vamos a remitir nuestra candidatura, lo primero que haremos será reflejar la información académica. En este espacio debemos destacar nuestra formación en orden cronológico inverso, es decir, comenzando por lo más reciente. Hay que indicar mínimo los siguientes datos: nombre de los estudios realizados, la fecha inicial y fin de esos estudios, la institución y lugar, y si el puesto lo requiere, la calificación. Normalmente, si posees estudios superiores, se omiten los datos relativos a niveles de formación inferiores, es decir, si somos licenciados en una carrera, omitimos que tenemos el bachillerato, a no ser que sea una exigencia del puesto a que aspiremos. Es interesante separar la información de estudios con mayor relevancia de aquellos cursos adicionales que pueden ser detallados o no en función del puesto y que a lo mejor puede ser interesante que los remarquemos en otros datos de interés. En segundo lugar, la experiencia profesional. En este espacio debemos cumplir también con un mínimo de información que el seleccionador necesitará conocer: fecha de inicio-fin de esa experiencia, nombre de la empresa, el cargo ejercido, la descripción del proyecto y las funciones desarrolladas. Si tenemos referencias o podemos dar referencias, sería también interesante resaltar a quién la empresa podrá solicitar referencias por parte de nuestra experiencia profesional desarrollada en ese puesto de trabajo. ¿Cómo exponemos nuestra experiencia profesional? ¿En qué orden? Hay diferentes modalidades y opiniones al respecto. El método más empleado es el cronológico inverso, como he dicho anteriormente. Este es el que comienza por los datos más recientes. Suele ser el método que más gusta a los seleccionadores, ya que ven rápidamente la experiencia más actual, que suele ser la que más interesa. No obstante, hay otras maneras de presentarlo, de manera funcional, de manera mixta, otros modelos más particulares, etc. También hay un punto importante, en un mundo globalizado como el que vivimos, resaltar los idiomas. Puede ubicarse antes o después de la experiencia profesional. Es un aspecto muy importante en la actualidad y por tanto debe destacarse correctamente. Para ello, el idioma o idiomas que requiera el puesto al que queremos acceder y qué dominio tenemos sobre el mismo, nivel, si es idioma materno, si estamos en un nivel bilingüe, avanzado, medio o básico, y esos títulos que acreditan ese nivel. Herramientas informáticas también es importante resaltarlo. Se puede destacar en un apartado, se pueden ir diciendo a la vez que describimos la experiencia profesional. Por norma general, se dedica a un apartado específico donde se mencionan los programas que sabemos utilizar y que para reforzarlo las referencias concretas que puedan demostrarlo. Otros datos de interés. Aquí ya es donde reflejamos aspectos de interés que pueden definir nuestras competencias o capacidades o habilidades y que dependiendo del puesto o de los requisitos y la información previa pueden ser interesantes a destacar. ¿Qué aspectos podrán ser resaltados aquí? Pues bueno, el objetivo profesional que buscas en tu vida profesional, gustos, el ocio, participación en asociaciones sin ánimo de lucro, como ONGs, deportes, hobbies o aficiones. Ahora ya tenemos el currículum terminado y sabemos dónde queremos presentarlo, por lo cual solo queda ya remitirlo. Hoy en día el método más habitual de envío de un currículum suele ser online, a través de la propia página web de la empresa o a través de otras páginas dedicadas a la selección de personal o vía correo electrónico. En cuanto a algunas recomendaciones que os daré será, pues, en el caso de que mandemos el currículum por mail, debemos mandarlo siempre como fichero adjunto y en el cuerpo del mail asociar lo que pueda ser una carta de presentación, resumen del por qué estamos remitiendo ese currículum y a qué puesto queremos optar. Por último, vamos a ver algunos ejemplos de currículum vitae, como vemos en la transparencia que está detrás de mí, como pueda ser el modelo Europass, que es un modelo universal a nivel europeo, un modelo creativo, a lo mejor para determinados puestos relacionados con el ámbito del marketing o el diseño gráfico, en fin, algo que pueda llegar a llamar la atención y que consigamos esa entrevista personal que nos pueda hacer optar a conseguir ese puesto de trabajo. Eso es todo. Espero que este vídeo os sea de gran utilidad. Muchas gracias.